Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Juego Limpio. ¿Qué tal, Hegel? ¿Cómo estás? Hola Camila, buenas noches, un gusto volver a verte. Hola, Cristian. ¿Qué tal, colegas? Muy buenas noches. Hola, Dolfer, ¿cómo estás? Buenas noches, Camila. Buenas noches con todos ustedes y con los oyentes de nuestro programa. Los titulares del día de hoy son Cusco FC como Perú 2 para la Copa Libertadores y de fondo tenemos un invitado estelar. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tienes para decirnos el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jake, el Dolpher, Camila? Sí, venimos acá a comentar un poco sobre el partido que sucedió en Cusco. Un buen resultado para Cusco que le mete en Perú 2, algo que durante todo el año lo demostró, siendo un equipo muy sólido en Cusco. Creo que merecido segundo un Perú 2. Se veía la victoria de Cristal en Lima 1-0 iba a ser corta y se notó claramente en Cusco, ¿no? Un mal planteamiento de Autori, a mi parecer, retrasando a Masloren Castro como lateral izquierdo, donde creo que nunca ha jugado ahí. Fue su primera vez que jugó ahí, y en Cusco además, ¿no? Y luego creo que lo de Coleman, lo de Callejo queda claro de que fueron piezas fundamentales en Cusco durante toda la temporada, ¿no? Callejo, goleador máximo del torneo, y Colman, uno de los más asistidores del torneo peruano también, ¿no? Un penal que comete Araujo en el primer tiempo, que me parece que pudo haberlo evitado, pero lo cometió y Colman lo decidió bien, ¿no? Metió un gol de penal y luego un golazo de Callejo, hay que decirlo, que lo agarra de volea y Enríquez no tiene nada que hacer, ¿no? De ahí Cristal con sus cambios intentó meter a Cusco en su campo, en su cancha, pero no llegó a conseguirlo. Creo que Cusco al fin y al cabo es merecido el triunfo y el Perú 2, ¿no? Sí, muy buenos tus aportes, la verdad, comparto tu opinión. Es una merecida clasificación de Cusco a esta Copa Libertadores. Ha hecho un buen torneo, un buen campeonato. Y destacar también, ¿no? Que Callejo ha terminado como el goleador de la Liga 1. Tú, Jaiker, a ver tus comentarios, por favor. Bueno, además de esta importante clasificación que tuvo Cusco a la Copa Libertadores, hay que resaltar también la adquisición de los 3 millones que brinda la Conmebol debido a la clasificación y además 400.000 dada por la Federación Peruana, lo que significa que tienen que aportar más que todo para las posibles transferencias que vengan para reforzar el club para lo que viene siendo la competencia internacional. Así mantener el ritmo que han demostrado en la Liga 1 y tienen que mantener así la constancia más que todo para volver a tener clubes en la segunda fase de la Copa Libertadores. Por eso es que va a ser muy importante esta nueva adquisición de los 3 millones de dólares para así realizar unas buenas transferencias y que refuercen más que todo el equipo en la ofensiva y en la defensa. ¿Tú, Dolfer, tienes algo que añadir? Sí, Heikel, de hecho mencionabas el tema de la plantilla de los jugadores, de hecho, Sí, y es correcto. que teniendo en cuenta que es un Cusco FC, si bien es cierto, esta temporada ha mostrado un nivel increíble y a consecuencia de eso muchos equipos del extranjero o del mismo país incluso se van a fijar en muchos de sus jugadores Exactamente. y, y por, y por el consecuente esos 3 millones más los 400.000 de la federación, creo que servirían para poder armar un plantel en caso de que les quiten a algunos de sus jugadores y se vayan a otras ligas o a otros equipos de la liga. Hablando de la campaña en general, fue una gran sorpresa porque a principio de temporada se esperaba de que los máximos competidores de la U, teniendo en cuenta que venía de ser bicampeón en ese momento, hubieran sido Alianza, Cristal, tal vez Melgar en alguna parte del torneo, pero fue Cusco quien se, se quedó con ese puesto y la verdad lo ha hecho de manera espectacular durante todo el año. Hay que añadir algo Ya. de que no se ha dicho,
pero considero de que Cusco tiene un buen planteamiento y eso que no tiene gerente deportivo. A comparación de Cristal, que tiene a Julio César Uribe, Alianza, que tiene a Franco Navarro, la U, que tiene a Álvaro Barco, yo creo que Cusco sin gerente deportivo ha sido un club que durante todo el año ha estado compitiendo y ha merecido ese segundo puesto muy bueno, ¿no? Sí, es de admirar realmente. Ya, gracias, Cristian. Bueno, a continuación vamos a ver los goles del partido que llevaron a Cusco a la clasificación directa, ¿no? Le dio continuidad a la jugada, pero cobraba penal desde que vio la jugada era penal. A ver, a ver, a ver. Sí, es penal, sí, es penal, sí. Sí, sí es penal. Ahí está Marlon, no, va Marlon dentro del área. A ver quién le pega. Calma que le. Mira hace rato. La que termina Mira sacando. hace rato. 1-0. Bien pateado, arrastrón muy pegadita al palo. Ahora Enrique lo espera. No, sí, eso es lo que me pareció extraño, porque normalmente en la altura, si tú esperas al jugador, es muy difícil que puedas. Se va a dar la orden. Ahora sí. Ahí va Colman, pasitos cortos, le pegó. Del equipo contrario, primero no te puede cabecear y segundo, no te agarra, no te cabecea. La coja de aire. La coge de aire, o sea, no puede agarrar la pelota a media altura y que no ataque nadie el balón. O sea, eso es imperdonable en un equipo que quiere lograr el partido, llevarse una llave. Sigue el juego. Es lo que me estoy revisando. Pero ahora sigue el juego. Va Colito, la pelota arriba. ¡Le pegó! Para continuar con nuestro programa, tenemos el día de hoy un invitado especial. Es un periodista deportivo, es la voz oficial de la Liga Nacional de Vóley y la voz oficial de la Selección Peruana de Fútbol. Con ustedes, Gino Bonatti. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Gracias por la presentación, ¿ah? ¡Wow! Y gracias también por ¿Qué tal, invitarme. Gino? ¿Cómo Un estás? placer de estar con ustedes aquí a su disposición. ¿Qué tal, Gino? Buenas tardes. ¿Cómo te sientes el día de hoy? La verdad, contento, feliz de poder compartir con ustedes, porque al igual que ustedes he pasado por ese proceso de ser estudiante, así que muy entusiasmado de poder también participar con ustedes de este proyecto, de este trabajo y de la carrera que pasito a pasito van construyendo. Claro, Gino. Ante todo, muy buenas tardes. Más que todo, queríamos hacerte una entrevista relacionado a lo que te dedicas, ¿no? ¿Cómo nació tu pasión por el deporte y por la narración, más que todo? Claro. Bueno, a ver, yo estudié Ciencias de la Comunicación, yo soy de la Universidad San Martín, ahí básicamente hice digamos, estudié para ser un comunicador y el destino me fue llevando al deporte. Ahora, no es que sea algo ajeno para mí, soy muy hincha del fútbol desde pequeñito, así que era un sueño hacer cosas que tengan que ver con el fútbol, pero no estaba dentro de mi ruta de vida laboral ingresar al mundo deportivo. Yo quería el tema político, quería ser un conductor de noticiero político, básicamente. No tenía yo, repito, en mi ruta de vida laboral incursionar en el deporte, pero eh, estuve un par de años siendo reportero de un noticiero en Canal 7, también pasé por Radio Nacional, llegué a hacer cobertura de Congreso de la República. Básicamente está en lo mío. Sin embargo, bueno, quedé después de ese tiempo en el aire por X motivos que no voy a ahondar porque sería extenderme, voy a resumirlo. Y en el 2003 surge la posibilidad de hacer algo que tenía que ver con el fútbol, en una radio que se llamaba Radio Gol del Flaco Barnechea. Y uno de mis amigos, un amigo muy cercano, era amigo del Flaco Barnechea y me dijo, oye Gino, hay un programa justamente del Muni, yo soy hincha del Muni, hay un programa del Muni y falta un conductor. ¿No quisieras participar? Yo la verdad en ese momento estaba en el aire, te hablo del 2003, y acepté entrar a ese programa, a conducirlo. Era AM.
en Radio Gol, en AM, Pasión Edil se llama el programa. Y básicamente fue ahí donde cierto día la radio estaba pasando por una crisis fuerte económica, tanto así que después cerró, pero en ese momento ya estaba en crisis y no tenían relator para los partidos del Muni el fin de semana. Y Ramiro Rodríguez, que trabaja hoy en día en Gol Perú, era el jefe de información y convocó a la gente que estaba, me acuerdo, fue que tengo clarísimo esa imagen, la gente que estaba en ese momento, y yo estaba esperando mi turno de programa, había gente que estaba en redacción, en fin. Llamó a todos y dijo, muchachos, ¿quién de aquí narra? Porque necesitamos que alguien narre el sábado. Y yo levanté la mano y dije, yo en mi vida había narrado. ¿Pero por qué levanté la mano? Porque siempre de chiquito me gustó imitar a los narradores de fútbol, justamente por mi pasión por el fútbol. Entonces, me tiré a la piscina, levanté la mano y me dijeron, ya, narras el sábado. Y yo en mi vida había narrado. Fui a narrar, un desastre, por supuesto, malísimo el relato. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué lo sé? Porque pedí la grabación, en esa época se grababa en cassettes todavía. Pedí el cassette, me acuerdo, lo llevé a mi casa a escucharlo. Y bueno, dije, al menos me cumplí con un sueño de niño que era relatar un partido de fútbol. Porque yo juraba que nunca más me iban a llamar. Pero la radio estaba tan mal que me dijeron narra de nuevo el sábado. Y yo dije, no lo podía creer. Entonces era tanta la necesidad, porque de verdad yo, si hubiera sido jefe, no me daba una segunda oportunidad, no hay forma, fue un desastre ese relato. Pero bueno, estaba tan mal que tuve la segunda oportunidad y dije, me quedé con el cassette unos días más para pulir algunas cosas, apliqué algunas cosas que había aprendido, obviamente, porque había estudiado mi carrera de comunicador, de los talleres de radio, qué sé yo, y justamente fui también modulando la voz, ¿no? Como ustedes me escucharán, no es la voz con la que yo relato, yo imposto la voz para relatar, porque fue un trabajo que me llevó a encontrar el tono que yo quería para relatar el fútbol y para relatar el vóley también. Pero bueno, así empezó todo. Después de eso, terminé el año, fui mejorando, obvio, semana a semana, y el Flaco Barnechea cierra la radio, pero él trabajaba en CPN, que era como hoy en día RPP, era frecuencia modulada, era una radio política y que también tenía deportes importante. Y me dijo, ¿no quieres relatar en CPN? Que ya era un paso más, porque estaba yendo hacia la FM. Y le dije, claro que sí. Entonces el Flaco me lleva a CPN y ahí sigo mejorando. Eso fue en el 2004. Y en el 2005 yo entro a Antena 3, que hoy en día es Movistar Deportes. Y recién en el 2007, porque yo entro como asistente de producción, un productor me escuchó en CPN y me dijo, ¿tú narras en radio? Yo le digo, sí, productor argentino que era el encargado de Movistar en esa época, CMD en esa época. Me dijo, ¿no quisieras relatar en televisión? Sí, le dije. Entonces me dijo, te vamos a hacer una prueba. Me hicieron la prueba, también la pasé. Y es así como ya hoy en día, bueno, les he hecho un resumen de cómo empezó, porque básicamente les estoy contando cómo empecé en la radio y luego cómo empecé en la televisión. Y ha sido un aprendizaje constante que ahora me ha llevado pues a estar en la radio más importante del Perú, que es RPP, en el canal de deporte más importante, que es Movistar, haciendo Perú. Entonces, no fue un proceso de la noche a la mañana, un proceso que costó, pero que valió la pena. ¿Qué tal, Gino? Ante todo, muy buenas tardes. Siguiendo con la entrevista, quisiera hacerte una pregunta tal vez muy importante, muy esencial, y es que me gustaría saber quiénes fueron tus referentes y cómo influyeron en ti a seguir el camino de la narración. Mis referentes. Yo tenía de pequeño a un relator que para mí sigue siendo lo mejor que puedo haber escuchado, que es Marcelo Araujo, que es un relator argentino que ya no está relatando, pero en su momento, yo más que... habían partidos que tal vez no me llamaban mucho la atención, pero más que el partido era escuchar a Marcelo Araujo. Entonces, para mí fue el gran referente que tuve en el relato, ¿no? Era un tipo con una voz extraordinaria, con un sentido del humor extraordinario. Era informar y divertir
Entonces, si tú me preguntas de referente de televisión, él. Y en radio era Roberto Segarra, de RPP, y Miki Rospigliosi, de Ovación, que también era un deleite escucharlos, ya que en los 90 no era muy común la televisación de los partidos, así que la opción, la única para seguir los partidos era la radio. Y escuchar a Miki y escuchar a Roberto Segarra, la verdad era un deleite, ¿no? Entonces, esos tres han sido mis referentes de siempre, ¿no? Marcelo Araujo en televisión y Roberto Segarra y Miki Rospigliosi en radio. ¿Qué tal, Gino? ¿Qué tal? Soy Hiker. Primeramente, encantado de conocerte, Gino. Gino, ya ahora escuchando de que eres fan de Municipal, me gustaría saber si hay algún partido que te haya tocado que para ti haya sido especial, justamente para narrar de ese club. Sí, varios. Bueno, el último que me viene a la mente es un 3-0 a la U en el Estadio Nacional. Le ganamos 3-0 a Universitario y me tocó relatar ese partido. Fue espectacular, ¿no? Fue espectacular relatarlo con el Chino Rivera como técnico, un gol de tiro libre, me acuerdo de Bogado, extraordinario, que lo tengo grabado en la mente. Arco Sur, justamente muy cerca de la cabina y tirando para sur donde estaba la gente de Muni. Ese es uno de los relatos tal vez más significativos que puedo haber tenido, ¿no? Es más, está en Ya, redes, me ya, parece que ya. la gente de Muni por ahí lo ha subido en algún momento, ¿no? Claro. Hola, Gino, hola. ¿qué tal? ¿Cómo te preparas para identificar a los jugadores antes de un partido? Básicamente el posicionamiento de los jugadores en la cancha es clave para hacer un buen relato. En mi caso, antes del partido hago el dibujo del campo con la posición de los jugadores y eso me facilita, ¿no? Ya después, eh, con el correr de los minutos, ya los puedes sacar inclusive hasta por los botines que usa, ¿no? Los chimpunes, el color de los chimpunes, el corte de cabello, diferentes características de cada jugador, para identificarlo, ¿no? Pero en el inicio, en el arranque, básicamente, sobre todo cuando no son conocidos, ¿no? Es el dibujo del campo, ¿no? Después, para mí narrar, pues, Alianza, Cristal, ya los conozco a todos, ¿no? La selección, o sea, a veces siempre pido la alineación, obvio, pero ya simplemente es un acompañamiento, porque ya desde antes que empiece el partido ya los conozco, ¿no? Pero cuando hay un partido con jugadores tal vez que no son muy habituales para mí en cuanto a un relato, me ayudo con el dibujo de la posición de los jugadores en la cancha. Claro, Gino. Y continuando con el tema de narración, ¿qué responsabilidad tienes tú o cómo describirías tú la responsabilidad de ser hoy en día la voz de la selección peruana después del fallecimiento de Pereo, ¿no? O sea, yo, la verdad, el título no me lo pondría, y no porque no crea en mis capacidades, sino que son varios medios los que relatan la selección peruana, entonces por respeto a mis colegas, yo creo que todo el que se para detrás de un micrófono a relatar al Perú es la voz en ese momento de la selección. Pero es lindo también que te lo digan y básicamente, como tú lo has mencionado, es porque Daniel en su momento fue catalogado como la voz de la selección, ¿no? Que en paz descanse. En su momento fue muy complicado el asumir esa responsabilidad porque yo me acuerdo, me tocó el primer partido, fue en Miami, Perú jugaba con Croacia en el Hard Rock, me mandaron, o sea, Daniel fallece en febrero y el partido era en marzo, entonces sobre la marcha me dijeron, tú te vas a Estados Unidos a relatar Perú. Entonces, cuando yo llego a relatar Perú allá a Miami, la gente quería escuchar a Daniel, ¿no? Entonces mis redes, ya te imaginas, era una locura el DM con el tema de di las frases de Daniel y me hablaban las frases de Daniel y me escribían, o sea,
básicamente la gente me estaba dando un manual de lo que quería yo como relatar un partido de fútbol. Entonces, obviamente yo entiendo al hincha, ¿no? Obviamente no les iba a hacer caso, pero sí era una presión leerlos y estar atentos también a no, de alguna manera, no defraudar, porque uno también depende de la aprobación y de la aceptación del televidente, ¿no? Entonces, fue por ese lado, fue un tema en su momento bastante, que me cargó bastante de responsabilidad, de presión. Y bueno, hice esos dos partidos porque uno fue en Miami y el otro fue en New Jersey. Y había pues comentarios de todo tipo, sin embargo, yo siempre me mantuve en mi posición, en relatar como yo quería relatar, como para mí debía ser relatado el partido y por más que hubieron bastantes por ahí comentarios al inicio muy fuertes en cuanto a criticar, más atacar que criticar, ¿no? Porque hay una cosa es la crítica, la otra es el ataque. Pero cómo es, ¿no? Con el pasar de los partidos la cosa fue cambiando, gané mucha gente que de verdad hoy en día, es más, hoy antes de subirme al auto, justo un hincha me paró a pedirme una foto, entonces, eh, al, o sea, demoró, yo creo que demoró un año, año y medio, pero después de eso ya eh, la gente que me seguía a mí, ¿no? No seguía un recuerdo o me pedía un recuerdo, ¿no? Ya la gente me seguía a mí y para mí eso fue muy valioso porque pude superar ese tema inicial que era la responsabilidad de sustituir a alguien que se había ganado ya un nombre, se había posicionado además como una marca, ¿no? Que es la voz de la selección, como tú lo dices. Y bueno, más allá de eso, ya hoy en día feliz, contento de poder hacer Perú y de poder hacerlo a mi estilo también, ¿no? Como te digo, con mucha gente que sigue y que le gusta mi trabajo. Claro. Sí, Gino, ahora me gustaría hacerte una pregunta un poco más personal y es que en algún momento de tu vida o de tu carrera, antes de dedicarte por completo a la narración, ¿pensaste en ser futbolista? Bueno, yo jugaba fútbol de pequeño, a los 10 años empecé a jugar fútbol en la Academia Tito Drago y, y sí, era mi sueño básicamente, ¿no? Pero a los 15 fútbol, no fulbito, jugaba fútbol. A los 15 tuve una lesión, quise regresar, me dio hepatitis, este, y no pude regresar, o sea, fue casi un año, año y medio que tuve que estar lejos o sea, vino una tras otra las señales de no, no sigas. Y lo dejé ya en ese momento, si tengo que hacer no es una autocrítica, simplemente es una realidad. Yo era a mi corta edad, asiduo concurrente a fiestas, porque siempre fui muy sociable, así que prioricé la fiesta, los amigos, ya la salida, las chicas, al deporte, ¿no? Que era sacrificio, levantarse temprano. Entonces, lo dejé. O sea, pasó lo de la lesión y ya cuando pasa todo eso de la lesión, luego pasa lo de la hepatitis, ya tenía ya una edad en la que estaba pues ya en las fiestas, en las salidas y le di más valor a eso que a volver a retomar a jugar al fútbol y eso fue, pero sí, o sea, de pequeño era una posibilidad, obvio, ¿no? Gino, sabemos que tu experiencia de narrar es más que todo en partidos de voleibol y fútbol, pero tengo la curiosidad de saber si hay alguna categoría deportiva que te gustaría narrar, te llame la atención.
Mira, he narrado básquet, que la verdad no sé absolutamente nada de básquet. Este, pero hay muchas disciplinas que me gustan. O sea, me gusta el fútbol, obviamente es la uno, el vóley que me ha dado muchas alegrías porque he tenido muchos años relatando la liga. Me gustaría relatar fútbol mano, balón mano, por ejemplo, me gustaría relatar un partido de balón mano. Si me preguntas, me gustaría relatar un partido de balón mano. Ahora en los bolivarianos hubo balón mano, pero no lo he visto. Después he relatado No, futsal, he relatado fútbol 7, pero sí, otra disciplina podría ser la que te digo, ¿no? Balón mano. No te voy a decir tenis, yo practico tenis, porque tenis no se relata, pues, o sea, el tenis es básicamente escuchar y plasma. comentar. Entonces, eso, balón mano sería. Ya, muchas gracias. Gino, ¿tú qué sientes al narrar partidos de vóley? Ahorita que estamos hablando, ¿no? De otros deportes, ¿cuáles son las emociones que te generan al narrar Ah, partidos de vóley? no, relatar vóley es lindo porque primero que me abrió una puerta más en el mundo de la televisión. Cuando a mí me llaman para hacer vóley, o sea, el Tanque narró vóley en el canal y en ese año termina el año y el Tanque se va a DirecTV. Entonces ya no había quien haga vóley. Y me llamaron y me dijeron, ¿tú podrías hacer vóley? Y yo le digo, ya, sí, no tengo problema. Yo siempre he dicho sí a todo. Entonces llegué al vóley y al final me convertí en una voz muy vinculada al vóley, ya después de tantos años también, obvio. He estado 15 años relatando la liga. Y, y sí, es un deporte que me gusta mucho, que me ha emocionado mucho también en su momento. Y lo disfruto bastante. O sea, relatar vóley para mí es un placer, lo disfruto mucho. Claro, Gino. Y tengo una pregunta adicional respecto a algunos comentarios, frases que tú dices dentro de los partidos. ¿Cómo así nacen las frases de, por ejemplo, se formaron las parejas y no para bailar? O cuando dices, agárrense, suéltense nomás. O sea, ¿cómo nace esa frase? Es muy identificada, que cuando las escuchamos ya decimos, Gino está ahí. Todas las frases han salido del momento, de la transmisión, del relato, todas. Se formaron las parejas, fue un día que estábamos con Ramón Quiroga en la cabina de CMD y se venía un tiro de esquina y yo dije, cuando se empezaron a tomar, yo dije, Ramón, se empiezan a juntar en pareja. Dije, no dije se formaron. Y entonces Ramón dice, y no para bailar, Bonatti, lo dice Ramón. Entonces, cuando viene el próximo tiro de esquina, yo dije, se formaron las parejas y lo miro a Ramón y como Ramón no me dice nada, yo le dije, y no para bailar. Entonces, eh, cuando termina el partido, el productor me dice, oye, esa frase está buena, me dijo, ¿ah? Repítela. No me acuerdo si fue Julio Peña, creo que fue Julio Peña. Y yo dije, ah, sí, pero no le había tomado tal vez la importancia del caso y la volví a repetir y empezó a pegar y se volvió una frase, el agárrense fue en el estadio, me acuerdo un contragolpe y la gente se paraba, o sea, la gente empezaba a pararse, o sea, la gente estaba sentada, las cabinas están en Occidente, hoy en día ya en muchos partidos la gente lo vive de pie, pero en ese momento la gente estaba, recuerdo, sentada en Occidente y empiezan a pararse conforme el atacante iba avanzando. Entonces yo, agárrense, lo dije porque me contagié del momento y cuando la terminó pésimo dije, suéltense nomás. Entonces, salieron así, igualito, en el vóley, y todavía no, también salió del momento. Porque no recuerdo no me acordaba quién era la jugadora que había sacado la pelota. Y mi reacción fue decir, en lugar, como no sabía qué decir, dije, y la pelota no había tocado piso, y todavía no. O a pasarla nomás, ¿no? También, este, todas las frases en el vóley y en el fútbol salieron del momento. No es que me senté a escribirlas, siempre salieron del momento, ¿no? Y los apelativos también, yo le puse a Raúl Ruiz Díaz la pulga, eso salió cuando jugaba en segunda división, le puse la pulga y quedó la pulga.
¿no? En vóley hay muchas jugadoras. Sandra Hostos, la guerrera, yo le puse la guerrera. Eh, a Brenda Lobatón yo le puse el canguro. O sea, sí, hay muchos apelativos en fútbol y vóley que he puesto y que también se dieron en el partido. Nunca los preparé. Ok, gracias. Sí, Gino, y continuando con las preguntas, tú que narras partidos de ambos deportes, de fútbol y de vóley, ¿has notado alguna diferencia entre los públicos? ¿Cuál es más pasional? Cuál es de cierto modo un poco más apegado a la familia o que tiene sentimientos encontrados? No, definitivamente el fútbol es más pasional. El fútbol es espectacular, cómo se vive, las emociones que se viven en el fútbol son inigualables, no se pueden comparar con ningún otro deporte, diría yo. Y el tema del vóley es emotivo, es emocionante, es lindo ver a las familias, es más familiar además. No deja de ser emocionante también, pero tal vez por la magnitud, por el escenario, por el contexto, por lo que encierra el fútbol, ¿no? O sea, es distinto estar en un coliseo con 5.000 personas que estar en un estadio con 50.000, ¿no? Entonces, partiendo de eso nomás, hay una energía distinta, diferente, que es incomparable, ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿no? El vóley es una cancha muy pequeña, son menos jugadoras. Es un deporte lindo, pero el fútbol lo voy a catalogar como el deporte más pasional del mundo. Y el vóley es un deporte muy lindo y muy familiar, ¿no? Para practicar, para seguir, para ver. Lo recomendaría muchísimo para ver en familia, para disfrutar en familia. Ya, Gino, y esto es muy importante para nosotros, sobre todo escuchar de tu parte un consejo que nos puedas dar para nosotros que estamos empezando en esta área del periodismo deportivo. Un consejo, chicos, que nada, que aprovechen todas las oportunidades, que no se desmotiven a la primera puerta que se les cierra, porque se les van a cerrar varias puertas. Esto es parte de, si creen en ustedes, si tienen sobre todo eso, ¿no? Creo que el creer en uno mismo, el saber de las capacidades, cada uno sabe lo que puede dar. Y si ustedes son conscientes de que pueden dar algo más allá de lo que tal vez en su momento alguien ve, sigan, porque a veces no les gustamos a todos, pero va a llegar el momento en que si persistes y sabes y eres consciente de que lo vas a hacer bien, se te va a abrir una puerta o va a llegar una persona que va a creer en ti y ese va a ser el inicio del camino, ¿no? Que es lo que básicamente a mí me pasó. A mí se me abrió esa puerta del relato y hoy en día vivo del relato porque todo lo que gira alrededor de mi trabajo es el relato. Estoy en la radio, estoy en la televisión, hago eventos justamente por ser relator, me llaman para los eventos. Tengo el podcast ahora de vóley, Apuesta Total es la marca que me auspicia y justamente por estar vinculado al relato del vóley. eh, He puesto la voz para comerciales, me han llamado también para comerciales porque obviamente tengo una voz identificada con el deporte, ¿no? Le he puesto imagen y voz a diferentes marcas, ¿no? A Ritz, a Ginomen, a BCP. Entonces la carrera y las puertas se me abrieron básicamente por el relato, ¿no? Así que Y Gino, disculpa la interrupción. sí. ¿Tú cómo ves a futuro tu proyecto, tu podcast a través de YouTube? Bueno, ahorita cumpliendo una etapa, ¿no? La etapa de posicionarse, ya pasamos del YouTube también al canal, al cable. Movistar es el canal que está televisando ya los programas. Y ese es un peldaño más en el camino. Después ya vendrá el en vivo, los programas en vivo que es el paso a seguir. Pero repito, por ahora hay que posicionar la marca y el producto en el medio, que es lo que estamos haciendo, se está dando. Y una vez culminado ese proceso, pasaremos al siguiente paso, que es el vivo. Claro, Gino.
Bueno, y ya para terminar la entrevista, para empezar, eres nuestro primer periodista que tenemos reconocido totalmente. Te queremos agradecer mucho por tu tiempo que nos estás dando. Nuestro primer exponente de por sí, eres un crack, creo que a veces te he visto por ahí y siempre te lo digo. Pero queremos terminar esta reunión y no sé si nos puedes ayudar como un pequeño relatito. Yo sé que tú acabas de decir, empezando la entrevista, de que tú finges la voz, ¿no? Pero, Imposto. exacto, pero ¿tú crees que nos puedas regalar algo chiquito como para despedirnos en lo alto, ¿no? Sí, claro, sin problema. Amigos de Juego Limpio, vamos a vivir los primeros 45 minutos de esta historia. Ya juegan aquí en la cancha de Juego Limpio las selecciones de Perú y Ecuador. Ahí está, chicos. Dale, Gino, te agradecemos de por sí tu tiempo que nos estás dando nuevamente y darte todos los éxitos en tus proyectos que vienen para ti y que sigas así, ¿no? Un narrador reconocido, que siga siendo la voz de la selección de fútbol, que sigas narrando goles, que te vaya bien en todos tus éxitos y nada, un abrazo a la distancia. Gracias, chicos, por su tiempo y por pensar en mí. Les mando un abrazo. Gracias y Muchas cuando quieran. gracias, Gino, fue un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas gracias. chicos. Un placer. Gracias, Chau, chicas. chau. Bueno, muchachos, este ha sido el último programa del año. Muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros, a los oyentes también que nos han acompañado en lo largo de este podcast. Los voy a extrañar y bueno, nos reencontramos la siguiente temporada. Despeinados. Bueno, Dolfer, Heikel, Camila, es un gusto haber trabajado con ustedes. Más que un trabajo, es algo que nos gusta hacer, creo. Y no, nos esperamos en la próxima temporada, ¿no? Y espero contar con ustedes nuevamente y seguir en la misma mesa. Mediador, Fer. Al toque, al toque. Todito, Bueno, tita. bueno, No, un no. placer haber trabajado con ustedes a lo largo de este proyecto o de este programa, mejor dicho, y espero verlos el siguiente año para hablar muchísimo más sobre el mundo del deporte. Igualmente Camila, igualmente Cristian, igualmente Dolfer, ha sido un placer haber trabajado con ustedes por esta primera edición del programa. Nos veremos en la siguiente edición, será en el 2026. Y bueno, la verdad contento por seguir con ustedes y esperamos que el próximo año nos tenga competencias increíbles en las que podamos hablar y analizar como los hemos hecho en este periodo 2025. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Nos vemos, muchachos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.